The Jewish está siendo people bendito. are being blessed Porque hay muchas naciones, mucha gente, because there's many nations, many hay people. muchos creyentes There's many believers que todavía bendicen esa nación, that still bless that que nation todavía bendicen al pueblo judío. and still bless the Jewish people. Pero ahora Dios nos hace partícipes nosotros. But now the Lord makes us Ahora nosotros participants. somos benditos. Now we are Ahora somos blessed. bendecidos But we're con la blessed misma, with the same ¿verdad? Con la misma secuencia. sequence. Lo mismo que Israel recibe de bendición. The same thing Israel receives as a blessing. Ahora también nosotros lo recibimos. Now we receive it, Porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. for we're inside the body of Christ. Si Israel es bendecido, If Israel is también blessed, el cuerpo de Cristo es bendecido. also the body of Christ is Por eso es blessed. que Dios los bendice. Por eso es que Dios me bendice. That's why the Lord blesses us. Y ningún cristiano, And no Christian, ningún creyente no believer puede decir es que yo estoy maldecido. can say, Si well, usted es un hijo de Dios, usted tiene que cursed. estar bendecido. because if you're a son of God, you should be blessed. Bendecido. You should be blessed. Y jamás decir es que no alcanzo. Es que... No, hermano. And you should never say, Las well, I can't promesas do de it. Dios son grandes. The promises of God are great, Pero uno las descompone. but one Uno las descarta. Quiere destroys jugar it. al papelito. Quiere jugarle el dedo en la boca a Dios, pero no es así. You want to play the finger in God's mouth, Por but eso a it's not like veces that. Dios corta That's why the Lord cuts a aquel tipo de personas that type of person que no miran las promesas de Dios. that don't see the Imagínense promises of cuando God. vayan, cuando estén en el aire y el Señor venga con todos los galardones. Imagine when they're in the sky and the Lord comes with all His gifts, ¿Por qué hiciste eso en la tierra? all His rewards. ¿Por qué tanteas? ¿Por qué mientes? ¿Por qué engañas? Why do you lie? Why do you see? Why did you do all that on earth? Yo tenía galardones para ti, pero mira, I had rewards for you, but look, tenemos la misma herencia. we have the same inheritance. Usted no imagina porque ahorita está en carne, You can't imagine right now because you're in porque the está en un flesh. cuerpo, You're in the body. ¿verdad? Vamos a decir físicamente, literalmente, Let's say physically, literally. aunque es cristiano, pero hay muchos dentro de la iglesia que todavía son carnales. Though you're Christian, but there's many inside the church that are so carnal. La carne todavía opera en sus vidas. There are carnal behaviors on their lives. Y no es de culparse porque Pablo decía de todos los pecadores que hay aquí, de todos los santos, yo soy el primer pecador. And it's not to blame because Paul said, I'm the worst of them. I'm the first sinner. Pero eso no quiere decir, hermano, But that doesn't mean que Pablo, ¿verdad?, estaba siempre en el pecado. Pecaba a lo mejor en el pensamiento. that Paul was always in sin. Perhaps in his mind he A lo sinned. mejor de vez en cuando pecaba. Perhaps once in a while he sinned. ¿Quién conoció los pecados de Pablo? Who know the sins of Paul? Sí tuvo que tener pecado. He had sin. Y él cuando reconoce que dice porque la paga del pecado es que And so he recognizes, says the wages of sin mala dádiva de Dios, is death, but the gift of God, es vida eterna, es un regalo. it's eternal life. It's a Pues gift. él sabía So he knew que había dos leyes, that there was two laws, que había dos cosas that there was two things que podían, ¿verdad?, llevarlo that could take him según lo que él haya hecho. in accordance to what he did. Por eso él decía, That's what he would cuando say. iba a partir, por lo tanto, When he was going to depart, he says, me espera therefore, la corona de la vida. the crown of victory awaits Tenía him. la certeza, He had the sabía lo certainty. que había hecho en la He tierra, knew what he'd done on earth. sabía que había perseguido a los primeros hombres de la iglesia primitiva, los arrastraba, los mataba, los perturbaba y qué tantas cosas más haría que en la Biblia no explican. And he did so many things to the Christian primitive church. Todos tenemos algo que nos pisa We all have a toe that could step on en cualquier área de nuestras vidas. in any area of our lives. Por eso la ley no servía, That's why the law wasn't porque good. muchos solamente hacían conforme un mandamiento, dos mandamientos, pero los demás los descartaban y no los cumplía, de nada servían. So because many would just fulfill one commandment and not the rest. Por eso Pablo decía, ahora entiendo que la ley era buena, That's why Paul says that I know the law porque was la good. ley me enseña el pecado, For the law shows me sin. me muestra el pecado It demonstrates sin de lo que yo of what puedo I evitar hacer. am trying to stop doing. Y si yo lo hago, es que ya no soy yo And el if que I do hace it, ese pecado, it's no longer me doing that sino sin. la carne que mora en mí But the flesh in me es la que me hace que cometa ese pecado. makes me commit that sin. Pero en mi pensamiento, en mi alma, But in my mi thought, alma, in my ¿qué soul. es el alma, hermano? In my soul, what is a soul? ¿Qué es el alma para usted, hermano? What is a soul for you? ¿Quién sabe?
Ni como creyente podemos saber esas cosas. El alma es la vida. The soul is the life. Es la vida que Dios nos ha dado. It's the life the Lord has given us. Mi deber es hacer lo bueno, My duty is to do good, pero me inclino más por hacer lo malo. but I incline to do worse, Pero ya no soy evil. yo, sino que la carne que But vive en mí. that's not me, La but the carne flesh, opera en mí. the flesh operated in me. Pero en la otra ley, But in the other law, mi alma, mi espíritu, my soul, my spirit me hace makes me hacer las cosas, do things vivir espiritualmente, and live spiritually, consagrado consecrated para Dios. to the Lord. A lo mejor después de que se convierte Pablo ya no comete tanto pecado. Perhaps after Paul converted, he Pero didn't commit sabía so que much había sin. esa ley en todo ser humano. But he knew that law was Y no es existing que la in all ley human venga beings. de la naturaleza, hermano. And it's Que not mucha that the gente law, dice, es que pecamos porque es parte de la naturaleza. No, hermano. Jesucristo nunca pecó. and many say, well, it's the law of sin that makes No us por sin. naturaleza, porque si la naturaleza hubiera operado en Cristo, entonces a lo mejor Jesús hubiese pecado como el primer Adán. And many say, well, it's natural to sin because we're born natural to Así que sin. yo quiero decirles, But Jesus never el sinned. pecado no es por la naturaleza. So, well, I want to tell Es you, que sin yo is not por because of nature. naturaleza peco. Well, I sin out of Pecas porque nature. quieres. No, you sin because you Mientes want porque to. quieres. Engañas porque quieres. You lie because you want to. You Te deceive desvías because you porque want to. You quieres. deviate because you want to. Y parece que todos decimos, no, es que yo estoy bien con Dios. And Eso así- dices tú. We all say, well, we're right with God. That's what you say. Pablo decía, Paul would say, es que de todos los santos aquí, out of all the saints here, yo soy el más pequeño. I'm the smallest. No se exaltaba, no se gloriaba, He wouldn't exalt or boast, sino que reconocía but recognize el misterio de la revelación que Dios le había dado. the mystery of the revelation the Lord Y gave era him. tan importante salir a predicar el Evangelio That it was so important to preach the gospel. para que la gente entendiese ese misterio. So people would understand this Hay gente que mystery. está dentro de la iglesia. There's people inside Hay the gente que se church. sienta todos los días o a lo mejor cada semana en las butacas de una iglesia. And many sit at the seats of the church. Butacas son sillas, hermano. The seats. Se siente, They sit pero down. sale igual. But they come out the same. No sale con aquel entendimiento, con aquella They sabiduría. don't come out with that wisdom and knowledge. Porque sus pensamientos no están aquí. Because their thoughts are not here. Hay gente que está dentro de la iglesia, pero sus pensamientos están en otra área, en otro lado. There's people that are in church, but their thoughts are somewhere else. Hay gente que está distraída. People who are Hay distracted. gente que no quiere captar el evangelio. And they don't want to Hay capture gente the que no quiere gospel. captar lo que es el reino de Dios. Or Hay gente que no capture- capta lo que es el misterio de la reconciliación, hermano. Or where the kingdom of God is, or the mystery of the reconciliation. ¿Por qué, hermano? Why? Porque toman en poco los asuntos de Dios. Because they take for granted Cuando all se the things presentan of God. delante de los hombres, delante de la gente, oh, yo estoy bien con Dios. So when they present before the Lord, say, oh, I'm so well with the Lord. Por eso uno debe de autoexaminarse, hermano. That's why one should examine himself. Entonces Pablo miraba But Paul see aquellos que vivieron antes del día de Pentecostés. for those who lived before the day of Pentecost. En las otras generaciones, In the, vamos a other, decir, in the other generations, they say, estos tenían, these had. escuche bien, hermano, Listen closely. aquellos Those que vivían who lived antes del día vamos a decir, del derramamiento del Espíritu Santo, before the day of Pentecost and the shedding of the esos Holy tenían Spirit, mucho conocimiento, they hermano. had a lot of knowledge. La gente tenía mucho conocimiento de People Dios. had a lot of knowledge of God. O vamos a decir los judíos, Let's say the Jews, los religiosos, the religious people, los historiadores, the historians, los hombres, ¿verdad?, que se levantaban como profetas, como Juan el Bautista. the men that were like prophets like Los John the fariseos Baptist. eran los hombres más estudiosos, The Pharisees were so más estudiosos que muchos creyentes que están aquí. they study so much, even more than believers here. Tenían mucho conocimiento, They had so much knowledge, pero aún así, but even then, a veces no podemos entender sometimes we're not able to understand por qué si tenían tanto conocimiento, why, if they have so much knowledge, no podían entender que Jesucristo era el Mesías. they couldn't understand that Jesus was the Messiah. No entendieron que Jesús They didn't understand that Jesus era el Hijo del Dios was viviente. the Son of the living God. Porque a veces uno piensa que
conocimiento, saber todo, memorizar todo. Ahí está todo, no. Because sometimes we think and memorize Hay it and know grandes everything teólogos. is what it is. There's great theologians Eruditos and que scholars tienen su doctorado that have a doctor's degree. y mueren And they die no creyendo ni en Jesucristo. not believing even in Jesus. De tanto que Oh. estudian, So much they study, toman una determinación they take a y determination, mueren como impíos, como paganos. and they die as heathens, as pagans. Tienen muchas letras, They have a lot of wording, o sea, mucha ley, a lot of law. saben, They know, pero esa ley los mató but that law killed them, porque no tienen el conocimiento, for they don't have the knowledge, porque no tienen la sabiduría and they don't have the wisdom, de la cual of which el Señor dice, esas son mis grandes riquezas, the Lord says, those are my great riches, riquezas que están guardadas riches that are saved up para este rebaño, para los gentiles, for the flock of the Gentiles, para Pablo, for Paul, para muchos de and vosotros. for many of us. Entonces, ¿cómo era la iglesia? So how was the church? La gente tenía más conocimiento. People had more knowledge. Usted miraba a los judíos, los hijos de 12, 13 años, You saw the Jews at 12, 13 ya estaban years, en el muro y hermano, and they were in the wall already, estaban como quien dice rezando, repitiendo and they were in prayer, let's say, los salmos. the Psalms. Cuando ya llegaban a una edad, hermano, When they would get to an age, esos jovencitos, esos niños, those young people, those se aprendían kids, los 150 salmos, they learned all 150 Psalms. los memorizaban. They would Ahí memorize estaban them todos los días, memorizando, memorizando. Y esas generaciones, hermano, And so those generations, yo los bendecí, the Lord would bless them, pero les hacía falta but they were missing conocer to know del misterio, of the mystery, de la sabiduría of wisdom que Dios tenía, that the Lord de had, las promesas del Espíritu Santo, of the promises de of los the Holy frutos. Spirit, of the fruits. Usted lo conoce porque lee la palabra, le enseñamos. You know it because we show Pero you a the lo mejor word. si estuviese en otra iglesia, ni supiera But if you were in another church, you wouldn't know sobre los dones, about the gifts, sobre el Espíritu, about the Spirit, sobre las generaciones, and about the generations, sobre jerarquías, the sobre hierarchies, profecías. the prophecies. Estuviera como bien frito, ¿no? You would be fried up. Nosotros conocemos gente de otras iglesias y le preguntamos. We know people in Yo other no le churches. pregunto, pero a we veces ask, dejo, mi esposa va y les hace preguntas. Y se da cuenta cómo está la gente. Cuando tú vas a la iglesia, ¿qué aprendes? when you go to church, what do you learn? ¿Qué sabes? What do you know? ¿No? Lo único que saben es apuntar con el dedo. Well, digo- Aquel es santo, aquel no es santo, aquel así, aquel no. Pero tú, And the only thing they know how to do is point the ¿tú finger. quién But eres? El yo, el... who are you? What do you know? Porque a veces es bonito decir, aquella persona está mal, pero tú cómo estás. Sometimes it's easy to say, well, that person's wrong, but what? How A about veces you? decimos, eso no está bien. Sometimes we say, Tampoco está bien lo que tú estás haciendo. well, that's not right, but it's also wrong what you're doing. Jesús le dijo, Jesus told them, esta generación adúltera, perversa. this perverse, Mala. adulterous generation, evil. A David le dijeron eso. David, ¿qué piensas tú, David? They told David that, what do you think? Un hombre tenía tantas ovejas A man had so many sheep, y otro nomás tenía uno. and the other one had Y one, le quitaron su ovejita and he took away the sheep, y la prepararon para hacer la banqueta. and they prepared her to have a banquet. Aquel hombre que tenía muchos se la That, quitó. that man that had a lot took it. ¿Qué pues dices, David? What do you say, David? Pues yo digo que irremisiblemente esa persona muera. Well, I say this person should die. Pues esa persona eres tú. Well, that person is you. ¿Sí? Esa persona eres tú. That person is O you. sea, es fácil decir, apuntar, es que está mal, es que está, pero también It's lo que tú haces está mal. Easy Lo que yo to hago a lo point mejor out and está say mal this is también. wrong, but also what you do is wrong. Pero ¿quién puede juzgar? But who could judge us? Cualquiera que se levante en contra mía, ok, dame la evidencia. Anybody that rises against me, give me the evidence. Pero es que yo te vi, ok, Well, ¿Qué it's because viste? I saw you. Well, what'd you see? vi esto y esto. I ¿Tú saw crees que eso this te and that. lleva para
culpar, para hacer, para levantar un falso testimonio. You think that's good to make a false Hay gente testimony? que dentro de la iglesia se junta There's entre people- semanas y ahí están vituperiando que aquello no está bien, es que yo veo esto, y es que ahí hay gato escondido, y que por ahí está el zorrillo, ahí está el coyote también oyendo. For those people in the church that start gossiping and saying, well, this, and that. ¿Y usted cree que los pastores no saben? You think the pastors don't know? Cuando usted se reúne con un hermano, con una hermana, When you o con en otras iglesias, se unite reúne la with gente another y brother empiezan a and sister. vituperiar. And you start gossiping. ¿Tú qué dices? What do you say? ¿Tú qué dices, David? What do you say, Pues David? que muera esa persona, Well, let that person die, he said. que la apedreen y la saquen ahí afuera. Let them stone him and take him out. Pues esa persona eres tú. Well, that person is you. Nos gusta We like que la gente nos vea, nos gusta to be seen by men, que vean nuestra rectitud. to see our Pero cuando straightforwardness. se viene, hermano, y se repega contra la pared aquella persona, When that person is backed up to the wall, no hay excusas. there's no excuse. La gente puede poner muchos pretextos. People can make so many excuses. Entonces, 69 semanas So 69 weeks están declaradas were declared antes de que venga la 70. before the 70th comes. Cristo viene por una iglesia sin mancha. Jesus returns for a church Sin without arruga. blemish or wrinkle. Claro que Cristo puede perdonar, sí, Of course, Jesus could forgive, pero tiene que arrepentirte de but corazón. you must repent full-heartedly. Tienes que estar You donde must deberías de estar. be where you should be. Pero hay gente que toma lugares celestiales But there's people that take celestial que ni places siquiera that not even van a poder llegar a ocupar. will be able to occupy. Pero ya lo quieren, They want it, como aquellos dos hermanos. like those two brothers. Le decían, aquella mujer le decía, Señor, yo quiero que mis dos hijos estén contigo, uno sentado a la derecha, otro a la izquierda. The woman said, I want my two children to be sitting next to you, one to the Casi right, el one to the Señor se left. ríe y le dice, mujer, no sabes lo que pide, But the Lord says, you don't know what you're asking, lady, porque tus hijos no son tan santos, because your sons are not so tus hijos no holy. están tan consagrados, They're not so consecrated. tus hijos aparentemente parecen. Your children, Yo los apparently, llamé, pero para purificarlos, I call them para to be enseñarles, purified and to teach them, para que aprendan. so they learn. Pero el querer tenerlos ahí en aquella mesa